darle chance a la gente que... A los que están conectados pueden ver la presentación. Hay una primera lámina que dice cómo lanzar un emprendimiento. Ok, Sí, puedo verla. gracias. Vamos a dar un par de minutos más para dar inicio. Sí, yo aprovecho, bueno, para saludarlos inicialmente y para chequear que me escuchen. Por favor, coméntenme en el chat o, bueno, en el micrófono si se escucha. Perfecto, perfecto.
nuevamente, buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Me avisan si escuchan feedback, porque me estoy escuchando 2 veces. Te escucho bien. Yo me estoy escuchando 2 veces. Si ustedes me escuchan, estamos bien. Y mira, hay un poco de feedback. A ver cómo lo pongo. Las cosas que uno es responsable, a veces le echa la culpa a hay eco. Ahora, había escucho eco. Todo lo que tengo aquí en mi esto, creo que es porque están algunos micrófonos. Entonces, voy a poner en mute a el resto de los micrófonos. ¿Ok? A ver, ahora, si me pueden escribir por el chat. Mucho mejor. Ok, perfecto. Buenísimo, muchísimas gracias. Ahora creo que sí es momento de empezar. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Hoy tenemos un invitado que a mí me gusta siempre recalcar que es un invitado de lujo, porque no quiero ponerme muy filosófica, pero bueno, en estos tiempos, con la cantidad de canales disponibles para todos, bueno, todos tenemos la capacidad de poner nuestro mensaje hacia el mundo con diferentes niveles de conocimiento, de experiencia, y eso es válido, ¿cierto? Sin embargo, hoy tenemos a una persona que tiene toda la experticia no solo en el área de proyectos, sino trabajando también con diferentes tipos de emprendimiento. Tenemos hoy a Alejandro Acosta, que, insisto, me gusta decir que es un invitado de lujo. Hemos trabajado algunas cosas con Alejandro en Forgeeks Academy. Nosotros tenemos un programa que es de Full Stack Web Development y Emprendimiento. Ese programa incluye varios módulos que no solamente se trataban de programación, de desarrollo, sino de herramientas, ofrecía herramientas adicionales para permitirles a los interesados poner en realidad, plasmar a través de un programa cualquier idea de negocio que tuviese y cómo la podía llevar a cabo.
En ese programa conocimos a Alejandro y él participó en algunos de esos módulos que dan herramientas para aprender a cómo ser más asertivos, más serios, más formales, más científicos, si se puede decir así, en el approach de alguna idea de negocio. Alejandro Costa es economista, ahora sí la presentación más formal. Alejandro es economista, especialista en gestión de proyectos, es VP del capítulo de educación social del Instituto de PMI, de Project Management Institute, capítulo Venezuela, y nos va a ofrecer un recorrido por varios aspectos de qué tenemos que tener en cuenta cuando queramos lanzar un emprendimiento. Y bueno, ¿qué conlleva todo eso? Entonces, bueno, Alejandro, muchísimas gracias por atender esta invitación de For Geeks Academy. Y ya te voy a poner la presentación. Disculpen, muchachos. Muchas gracias, Mafe, por esa amable presentación. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas acá y bueno, vamos a conversar un rato sobre el tema del emprendimiento. Bueno, le hago unas puntualizaciones iniciales. La idea de la presentación no es dar un taller de emprendimiento, porque yo particularmente creo que el emprendimiento no es algo que se puede enseñar a través de un taller. El emprendimiento se puede enseñar a través del emprendimiento, seguramente se puede aprender sobre determinados puntos relacionados con el emprendimiento a través de una clase, a través de un taller, pero no se puede aprender a emprender a través de un taller. El emprendimiento es un hecho que se aprende desde la experiencia, desde la vivencia real de identificar una necesidad, de generar ideas para satisfacerlas y de crear un negocio que al final del día convierta esas ideas en productos o servicios que ofrecemos al mercado. Entonces, la presentación más que todo busca puntualizar, como decía Mafe en la presentación inicialmente, en la introducción, algunos puntos sobre los que quisiera conversar. Es una presentación bastante corta, porque creo que también la oportunidad que da este espacio, más allá de yo conversar y de contarles mi experiencia, es de que podamos conversar todos los que estamos acá y bueno, podamos enriquecer el espacio con las preguntas de quienes están conectados y bueno, yo desde mi recorrido profesional y como emprendedor que fui en algún momento, también contarles un poco de lo que fue mi experiencia. Entonces, fíjense, para comenzar me gustaría, bueno, comenzar con esa primera lámina que está allí. Mafe, por favor, te pediría que pasáramos a la primera lámina. Me van a Listo, la ven. disculpar el tema la segunda, perdón, el tema del manejo de la presentación, pero es que es primera vez que estoy en esta plataforma y se me complicaba transmitir desde el teléfono y manejar la presentación. Yo no la estoy viendo, Mafe, la segunda. Bueno, les voy a ir contando, independientemente de que era lámina o que pueda verlo o no. Fíjense, el emprendimiento es un fenómeno complejo. ¿Y qué quiero decir yo con esto? El emprendimiento es un fenómeno que está o que depende o está influenciado por muchísimos elementos. El emprendimiento depende efectivamente de contar con un plan de negocio, depende del emprendedor, depende de la persona que esté llevando adelante esa iniciativa, depende del equipo con que cuente esa persona, depende del Estado y de las políticas que el Estado tenga para promover el emprendimiento, depende de las redes y de las alianzas que pueda hacer el emprendedor y el equipo emprendedor. Depende de muchísimas cosas, incluso depende del azar. Hay personas que no les gusta hablar de la suerte y no les gusta tomar ese elemento dentro de la ecuación, pero también es una de las más importantes, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, conseguimos hacer un negocio porque en algún momento coincidimos con determinada persona por casualidad, eso es el azar. Eso es a lo que yo llamo azar. Y bueno, si estamos preparados, como dice la conseja popular,
para aprovechar esas oportunidades, seguramente nos irá mucho mejor a que nos hubiese presentado. Entonces, fíjense, el emprendimiento, ¿por qué hago esta puntualización de esta lámina? Porque nosotros tendemos a ver la realidad como desde la linealidad. Bueno, nos hacemos un plan, tenemos una idea, hacemos un plan, llevamos adelante ese plan y logramos un resultado. Sin embargo, la realidad no se parece mucho más o no tiene nada que ver con una línea recta, y el emprendimiento es uno de esos fenómenos que nos los demuestra. El tener éxito en el emprendimiento depende de que haya una conjunción de factores que al final del día nos permitan llevar adelante esa idea, y que esa idea convertida en un producto o servicio se venda, tenga ¿cómo se llama esto? Aceptación dentro del mercado, y definitivamente nos permita ser exitosos en lo que nos hemos propuesto. Eso es un primer punto que quería dejarles claro, tomando también en cuenta la situación que estamos viviendo hoy en día a nivel mundial. Nosotros nos enfrentamos a entornos cada vez más complejos. Creo que esta situación que estamos viviendo hoy en día con la pandemia nos los vino a recordar. El emprendimiento tiene mucho que ver con este tipo de entornos. Y fíjense que arrancar un negocio desde el inicio con poca información está muy casado con la complejidad. No es nada sencillo lanzarse a emprender, aventurarse a desarrollar una empresa, a desarrollar un negocio y a llevar adelante todo lo que eso implica. Partiendo de este escenario inicial, lo segundo que me gustaría es definir qué es un emprendedor. Y acá, bueno, les traje una definición bastante académica, si queremos verlo desde ese punto de vista. Y fíjense, esta es una definición de 1983. Un emprendedor es aquel individuo capaz de identificar oportunidades y explotarlas de manera sostenible. Y fíjense que esto es importante para, para caracterizar, ¿no? Que efectivamente es un emprendedor y que tal vez no lo sé. Existe todo un debate y sí, toda una diatriba en cuanto a qué es un emprendedor, quién se puede considerar emprendedor. Hay definiciones que son bastante estrictas en el tema. Hay personas relacionadas a mí, por ejemplo, que estoy bastante en contacto con el mundo del emprendimiento, que consideran que ciertas personas que hacen determinados negocios no podemos considerarlos como emprendedores. Entonces, fíjense, inicialmente el emprendedor es esa persona capaz de observar, capaz o que tiene esa capacidad de observar, que tiene la capacidad de observar a las personas, la capacidad de observar el entorno en el que está, y a partir de esa observación identificar oportunidades. Pero más allá de identificar oportunidades, que yo creo que hasta allí, hasta ese punto en particular, todos tenemos esa capacidad, todos en algún momento, seguramente, de observar el entorno en el que estamos, nos hemos percatado de distintas problemáticas y hemos pensado, oye, esto podría resolverse de esta manera o de otra manera. El emprendedor va un paso más allá. Luego de identificar esa necesidad, crea productos, crea servicios o genera ideas para satisfacer esas necesidades, las lleva adelante y las explota de manera sostenible. Es decir, una vez que el emprendedor crea esa idea, es capaz de convertirse o de dar el salto a la empresarialidad, de convertirse en un empresario. Un emprendedor no es emprendedor toda la vida. Un emprendedor es emprendedor mientras está emprendiendo el negocio, mientras está iniciando, pero la lógica del emprendimiento te debería llevar desde tal vez estas definiciones un poco mucho o un poco más estilizadas, te debería llevar a la evolución y a convertirte en un empresario. Yo he trabajado mucho con emprendedores desde el punto de vista de formación a través del emprendimiento, en programas dedicados o destinados a jóvenes emprendedores. Y yo siempre les he dicho o les he pedido que se hagan una pregunta. Fíjense, en Venezuela en particular, nosotros tenemos la creencia muy arraigada de que el venezolano es una persona emprendedora, de que, de que todos en Venezuela tenemos un ADN emprendedor, si lo queremos llamar de esa manera. Y cuando tú le preguntas a la gente, bueno, tú eres emprendedor, pero ¿por qué eres emprendedor? Entonces te dicen, bueno, porque yo salí de determinado problema solo, porque yo soy echado para adelante, etcétera, etcétera.
Cuando emprendimiento desde el punto teórico es una persona que efectivamente eh, yo siempre le digo a mis alumnos que se hagan la siguiente pregunta para efectivamente definir si son emprendedores o si no son emprendedores o si quieren ser emprendedores. Y la pregunta es la siguiente, si ustedes tuviesen la posibilidad de contar con un trabajo o con un empleo que les permita a ustedes cubrir sus necesidades, ahorrar y ascender socialmente, ¿montarían ustedes un negocio? Esa es la pregunta que siempre les recomiendo hacer. ¿En función de qué? En función de entender efectivamente por qué están inclinados a montar negocio. En Venezuela, por la crisis económica que vivimos actualmente y por la crisis que hemos vivido en los últimos 40 años, eh, hemos visto, o muchos se han visto en la necesidad de tener que tener un segundo empleo, de tener que completar el salario a final de mes, de autoemplearse de una u otra manera, y eso de una u otra forma se ha venido a definir como emprendimiento. Sin embargo, y como les decía anteriormente, el emprendimiento, si lo vemos desde una lógica teórica, desde una lógica bastante estricta, es todo negocio que al final del día termina generando una derrama a la economía. Es decir, si ustedes pretenden montar un negocio, que ese negocio al final del día genere empleos para la economía, que al final del día genere innovación, que al final del día termine generando nuevos productos o servicios que van al mercado y mejoran la calidad de vida de muchas personas, entonces allí podemos decir que esto es un emprendimiento. Cuando estamos hablando de personas que realizan determinadas actividades económicas simplemente para poder cubrir sus necesidades básicas en vista de que los salarios que tienen no les alcanzan, entonces estamos hablando de una persona que está en el modo de subsistencia y tal vez allí no estemos hablando de emprendimiento, como les digo, desde esta lógica bastante teórica y bastante estricta desde ese punto de vista. Eh, bueno, como les decía inicialmente, hay personas, esto es toda una discusión, es todo un tema. Yo estoy mucho más inclinado a la definición de emprendimiento desde el punto de vista más teórico, sobre todo por la implicación Alejandro, a ver, Alejandro. que tiene para el emprendimiento. Ale, te me fuiste por un momento. Comentar con ustedes en términos de entender un poco qué es efectivamente un emprendedor y qué se espera desde la lógica económica del emprendimiento. Tomando en cuenta esto, podemos ver o podemos explorar el emprendimiento desde esas dos dimensiones que están allí en esa lámina. Fíjense, por mucho tiempo el emprendimiento fue entendido desde la lógica del plan de negocio. Entonces, todo estaba dirigido al plan de negocio. Había cursos destinados a aprender cómo hacer un plan de negocio. En muchos casos ponían el éxito del emprendimiento o lo fundamentaban sobre todo en el plan de negocio. Esta lógica en los últimos años ha venido cambiando y nos hemos venido fijando más en el emprendedor. El plan de negocio efectivamente es importante, pero también es importante quién es la persona que lleva adelante ese plan de negocio y si es capaz esta persona de sacarlo adelante y de hacerlo o convertirlo en un plan de negocio exitoso. Al final del día, un plan de negocio es un documento que no se hace solo, ¿no? Que tiene que estar o que tiene que ir de la mano de esa persona. Dentro de este nuevo marco han surgido muchas investigaciones. Hay una investigación muy interesante que ha llevado adelante una profesora de IESA, la profesora Clariandis Rivera, y que va o que está orientada a definir cuál es la competencia emprendedora. Y la competencia emprendedora tiene que ver con todos aquellos conocimientos, herramientas y valores que tiene la persona o que tiene el emprendedor. Y ella a través de esta investigación identificó que todo emprendedor exitoso tiene, sí, tiene, podemos decirlo así, la competencia emprendedora que consiste en 20 rasgos. 20 rasgos que, entre otros, te permiten o le permiten a esta persona
liderar, le permiten a esta persona trabajar en equipo, le permiten a esta persona tomar decisiones, le permite además tener un locus de control interno, hacerse responsable por las decisiones que toma y por el destino de su vida. Otra de las características importantes es que hace que estas personas tengan cierta inclinación al riesgo o muy, muy distinta o mucho más elevada que el común de las personas. Entonces, fíjense, tomando en cuenta estos tres elementos que les he comentado en estas primeras tres láminas, tomando en cuenta que el emprendimiento es un hecho bastante complejo, que además de eso, emprender implica llevar adelante un proyecto, pero un proyecto de gran envergadura, un proyecto del que se espera que genere empleos, que genere innovación, que genere riqueza sí, que derrame riqueza a la sociedad. Y además de esto, que el emprendedor tiene ciertas características. Entonces acá empezamos a preguntarnos y a perfilar efectivamente qué es un emprendedor y si entre los que me escuchan queremos emprender o queremos llevar adelante un negocio, tomar en cuenta si tenemos esas características y si estamos en la disposición de enfrentarnos a lo que realmente significa o a lo que significa llevar adelante un negocio. Yo en este punto les preguntaría, y es una pregunta que también les he hecho a mis alumnos en algún momento, y hablando en particular del riesgo. Fíjense, yo les comentaba inicialmente que en algún momento fui emprendedor, yo tuve una empresa hace un tiempo ya. Y cuando yo comencé con esta empresa, yo recuerdo que mi socio y yo en un mundo totalmente incierto. Nosotros teníamos un mes en el que teníamos buenos clientes y teníamos ingresos, y teníamos un mes en el cual no teníamos clientes y no teníamos ingresos. Entonces era como una especie de carrusel. Entonces es una pregunta también importante que uno debería hacerse, ¿no? Bueno, yo estoy en la posibilidad o en la disposición de vivir bajo este nivel de incertidumbre. Yo estoy en la capacidad de aguantar y de saber que tal vez el mes que viene no voy a ganar un bolívar o un dólar, o etcétera, cual sea la unidad monetaria. Yo puedo someterme a ese nivel de estrés. Entonces allí si te puedes someter, bueno, sí, tal vez estás en el camino correcto. Si no te puedes someter, si eso te va a generar demasiada angustia, tal vez el emprendimiento no sea tu ruta. Entonces son elementos que al final del día son importantes. Y fíjense, les comento todo esto porque tal vez es importante desmitificar el término de emprendimiento. Cuando nosotros empezamos o partimos de la creencia que todos somos emprendedores, podemos terminar arriesgando los pocos recursos que tenemos, podemos terminar arriesgando muchas cosas para lanzarnos a una aventura que al final del día no va a ser fructífera, que al final del día no nos va a llevar a un resultado ya de por sí, teniendo las competencias y teniendo un buen plan de negocio. El emprendimiento, por las complejidades que les comentaba inicialmente, es altamente riesgoso. Si no contamos con esto o con estas características, lanzarnos al agua en tratar de montar un negocio es algo bastante aventurado. Podemos continuar con la siguiente lámina, por favor, Mafe. Listo. ¿Ya la ves, Ale? No, yo no la veo, pero puedo seguir. Si los demás la ven, perfecto. Yo no tengo problema. Entonces, fíjense, ahora sí la veo. ¿Por dónde comenzamos? Entonces, tomando en cuenta estas características, si ya y bueno, fíjense, algo interesante antes de continuar acá. Cuando les hablaba de la competencia emprendedora y les hablaba de estos experimentos, de hecho existen instrumentos que permiten medir esa competencia, que también son herramientas que al estar disponibles nos permiten a nosotros conocer cuál es nuestro perfil como emprendedor, si tenemos esos 20 rasgos o tenemos los rasgos más importantes que nos permitirían llevar adelante con éxito una iniciativa. Y eso al final del día va mitigando los riesgos. Bueno, ahí uno al medirse podría decir, bueno, yo soy un buen líder o puedo ser un buen líder, tengo la capacidad de trabajar en equipo, estoy inclinado al riesgo según este instrumento medido científicamente. Entonces eso me da a mí unas coordenadas que me permitirían invertir mis recursos de una manera mucho más segura, entre comillas, ¿no?
Entonces estos instrumentos, y más adelante les puedo comentar más al respecto, ya existen de manera tal de poder orientarnos en esta aventura que es emprender, que al final todos la abordamos vendados, ¿sí? Para llamarlo de alguna manera. Bueno, una vez que nos hemos caracterizado, que estamos seguros, que queremos aventurarnos, entonces la pregunta es por dónde comenzar y creo que la primera lámina, o la primera o la segunda lámina les comentaba un poco de esto. El inicio está en nuestra capacidad para observar. Es allí donde tal vez esté la génesis del emprendimiento, en esa capacidad que tenemos todos nosotros para observar el entorno y para, a través de esa observación, identificar necesidades. Identificar necesidades de grupos humanos, de personas, de un mercado, y a partir de esa identificación, usar la creatividad para empezar a pensar en qué ofrecerle a esas personas para mitigar o para satisfacer esas necesidades. Eso que generalmente se conoce como la oferta de valor, que básicamente es el producto, el servicio, pero además de esto, todo lo que rodea el producto o el servicio, todas las características mucho más allá del hecho físico del producto o del servicio que podemos ofrecer y que al final va orientado a satisfacer las necesidades de esas personas, esas necesidades que nosotros hemos identificado. Ese es tal vez el primer punto, el punto, como les decía, la génesis de esto, eh, tener esa capacidad. Yo estoy seguro que todos los que estamos conectados acá tenemos esa capacidad de observar, es una capacidad humana, es tal vez la capacidad, una de las capacidades que nos ha traído acá como especie, el poder identificar qué nos hace falta, cuáles son los problemas que tenemos y que tienen los otros, y a partir de ahí poder ofrecer soluciones. Una vez que nosotros tenemos tal vez clara cuál es la oferta de valor, una vez que nosotros tenemos claro ya qué es lo que vamos a ofrecer al mercado, claro para nosotros, tal vez no para el mercado, entonces allí entra tal vez sí, podemos llamarlo una metodología una manera de acercarnos al emprendimiento que es a través de la experimentación. Y aquí te pido, Mafe, que me pases a la otra lámina, por favor. Cuando la veas. Ahí está, exactamente. Y fíjense, y es la experimentación. ¿Y la experimentación por qué? Nosotros generalmente, y cuando emprendemos y cuando hablamos de emprendimiento en estos niveles, cuando no estamos hablando de emprendedores que tienen una gran cantidad de capital para invertir, para hacer un estudio de mercado, para conocer efectivamente si la necesidad que están observando, que están identificando es una necesidad real. Entonces a nosotros lo que nos queda, cuando no tenemos recursos más escasos que esas personas que les acabo de comentar, lo que nos queda es experimentar, nos queda probar. ¿Y qué es probar? Bueno, básicamente lo que podríamos ver allí en el ciclo de mejora continua de Deming, que es básicamente experimentar y aprender a través de esa experimentación. Nosotros hacemos planes a corto plazo, lanzamos un producto, lanzamos un servicio, lanzamos lo que se conoce como un MVP, una prueba, hacemos un experimento y a través de esa experimentación nosotros vamos recogiendo información que nos permite ir validando si efectivamente la idea que se me ocurrió tiene mercado, además de otras cosas que puedo ir validando allí, puedo ir validando precios, puedo ir validando otras cosas, pero básicamente validar si realmente lo que se me está ocurriendo a mí tiene cabida en un mercado. Y fíjense que acá es importante dos cosas en las que yo también generalmente hago énfasis. Tal vez haya dos vías para aproximarse al emprendimiento, al menos dos vías. Una es la vía que les comentaba inicialmente. Bueno, yo observo el entorno, identifico una necesidad y a partir de esa identificación y de ese acercarme a la gente, de acercarme a determinado grupo social y conocerlo, puedo crear productos y servicios para satisfacer esas necesidades. Esa es tal vez una de las vías. Pero hay una vía que tal vez es mucho más común, la vía de ofrecer lo que yo sé hacer. Entonces les pongo un ejemplo. Bueno, yo soy un profesional de determinada área, esto es lo que yo sé, entonces, bueno, yo voy a empezar a ofrecer consultoría. Porque a mí se me ocurre que podría vivir de esto, por ejemplo.
Otro ejemplo muy común. Yo sé hacer tortas, yo soy una señora o una persona que sabe hornear tortas, me quedan muy ricas, a mi familia le gusta, entonces yo voy a empezar a vender tortas. Entonces ahí hay una aproximación distinta. Desde lo que yo quiero o de lo que sé hacer, entonces yo me aproximo al mercado. Estas dos aproximaciones a mí me parecen muy válidas. Sin embargo, yo lo que sí recomiendo siempre que independientemente de cuál sea el approach, de cuál sea la aproximación, de por dónde estemos llegando al emprendimiento, es importantísimo que nosotros validemos la idea. Hace cosa de 3 meses, estaba haciendo un webinar también hablando de gestión de proyectos para emprendedores, básicamente, y una persona me hizo una pregunta en el chat, me decía, Alejandro, fíjate, yo en este momento estoy haciendo un curso de panadería, eso es una chica venezolana que está hoy día en Chile. Ella está haciendo un curso de panadería en Chile y ella me hace esta pregunta muy difícil, ¿no? Es una pregunta desde el punto de vista técnico muy compleja. Alejandro, ¿cómo valido mi mercado y cómo valido mi producto? Esa fue la pregunta que ella me hizo por eso. Yo, wow, o sea, tremenda pregunta. Entonces yo le digo a ella, fíjate, ¿qué puedes hacer para validar tu producto y validar tu mercado de una manera sencilla, de una manera barata, poco costosa? Probar. ¿Qué puede ser una prueba para ti? Hornear un pan. Esto es una simplificación de lo que podría ser un experimento. Eh, Hornear un pan, llevarle ese pan, no sé, a tus vecinos, puede ser, dárselos a probar y obtener feedback de esa prueba. Esas personas seguramente te van a dar datos del producto que tú le estás ofreciendo. Bueno, cómo es la consistencia de tu pan, si tiene más sal o menos sal, cuál es la contextura, incluso cuánto estarían dispuestos a pagar por el pan, etcétera. Entonces, ese tipo de experimentos que al final del día son baratos y nos permiten ir obteniendo información en un proceso que es altamente incierto, que es altamente riesgoso, es lo que al final del día nos permite a nosotros validar que efectivamente lo que queremos ofrecerle al mercado tiene algún sentido. Entonces, fíjense, un poco para redondear la idea acá, independientemente de por donde yo me aproxime al emprendimiento, si es que identifique necesidades y a través de esas necesidades y de productos o servicios, o si es que yo estoy ofreciendo algo que sé hacer desde ¿cómo se llama esto? Desde mis expectativas, desde mi conocimiento, desde lo que yo quiero hacer, independientemente de la vía que esté tomando, yo voy a tener que validar eso que estoy haciendo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de terminar creando productos o servicios para nosotros mismos, para vendernos a nosotros mismos, porque a nosotros mismos nos gusta, y terminamos fracasando. Terminamos invirtiendo recursos que al final del día no tienen el retorno esperado. Entonces eso es importante, es fundamental. Yo creo que es uno de los elementos más importantes que puedo compartirles en esta conversación. Probar y probar barato, probar a bajo costo, hacer experimentos fíjense que ese experimento del pan, les digo que es una simplificación, una gran simplificación, pero al final del día, si esas simplificaciones te permiten o nos permiten obtener información que nos vayan guiando, que nos vayan, sí, acercando a un resultado que el mercado quiera, que el mercado realmente valore, que esté dispuesto a comprar, entonces es importantísimo hacerla. Ale, no sé si Eh, te puedo, si puedo aportar aquí un par de ejemplos que, bueno, mientras hablas le estoy dando vuelta a la claro, cabeza de no, por varias. supuesto, por supuesto. Bueno, yo puntualmente, yo trabajo en For Geeks Academy, eh, pero antes de trabajar en For Geeks Academy, yo estuve un tiempo tratando de dar acompañamiento a algunos emprendimientos en e-commerce. O sea, eran Ujú. productos con una propuesta muy concreta de valor que dependía del canal de e-commerce, ¿no? En Venezuela, el e-commerce tiene todavía mucho por recorrer simplemente Sí, por el problema de medios de pago, ¿sí?
Ujú. Y claro, trabajé con un par de proyectos donde estas personas tenían, como emprendedores, tenían todas las capacidades, hicieron bootstrapping, o sea, se financiaron con sus propios medios, pero tenían la posibilidad de hacerlo. Ok. Y en Venezuela no había cabida para lo que querían ofrecer al mercado. Entonces, cuando yo te escucho, yo digo, y estas personas bueno, aún hoy en día viven aquí en Venezuela, estos emprendedores. Ujú. Y cuando yo te escucho, siempre, o uno de los retos recurrentes que me encontraba trabajando con emprendimientos y que creo que yo lo vivo también, es que lo natural es arrancar por lo que tú sabes hacer. Pero, y aquí Sí. voy a unir un poco con el área de marketing estratégico, pero si lo que tú sabes hacer no tiene un mercado que sea accesible para ti según tus Ujú. recursos, si es bootstrapping, si alguien te va a dar dinero, bueno, con ese dinero adicional, el desconocimiento del mercado al cual realmente le puede ser relevante esa propuesta de valor, te puede llevar también, aunque tengas los recursos para hacerlo, o sea, te puede llevar también a, ¿cómo se llama? A abandonar el barco antes de tiempo. Sí. O sea, por qué digo esto? Porque, bueno, definitivamente uno primero toma como las herramientas que tiene, que maneja, que domina, que tiene a la mano y puede ser muy capaz de presentar una propuesta de valor relevante, pero bueno, como todo mercado, para generar transacciones tiene que ser alcanzable. Entonces, Ujú. desde Venezuela, un poco el tema del emprendimiento y la innovación, mientras yo te escucho, pienso, bueno, ¿qué mercados son alcanzables? Realmente representan innovación, eh, realmente representan innovación y son escalables, que no dependan de una coyuntura. ¿Sabes? Que no dependa de Exacto. una coyuntura, no, aquí no quiero desmeritar ningún área, pero bueno, sabemos que hay olas, no sé, me voy a meter aquí quizás en temas espinosos, food trucks, es moda, Ujú. es un mercado sostenible a largo plazo, a pesar de que pruebes Claro. la idea, a lo mejor es muy bueno, pero hasta qué punto, no sé, bodegones, Sí. no sé, Exacto. mientras hablabas, o sea, se me presentaron un montón de casos porque en esta validación de nuestra idea de negocio, cómo hasta qué punto podemos identificar que es escalable o no y que de verdad puede Exactamente. subsistir en el tiempo y generar valor a largo plazo. Eso lo vas a decir, eso me imagino que lo vas a comentar, pero fue lo primero cuando tú dijiste echar a las manos a nuestras herramientas, a los que tenemos, lo que sabemos hacer, nuestra experticia, Ujú. probar, ir ensayando, ensayo y error. Pero ¿en qué punto, sabes, te puedes dar cuenta que, mira, esto de verdad depende de una coyuntura, Sí. de una moda, es escalable o no es escalable? Fíjate, Mafe, y bueno, a todos los participantes. Hay un punto que es sumamente, bueno, sumamente interesante y muy relevante para el emprendimiento, que es cómo nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones. Este, Acá les voy a referir una investigación o un cuerpo de investigación fundamentado en la psicología, sobre todo en la psicología cognitiva, liderado por un señor llamado Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía en el año 2002. Un señor que es psicólogo empírico, psicólogo que todos sus hallazgos están fundamentados en experimentos.
Y Kahneman, a través de estos experimentos, descubrió, descubrió no es la palabra, eh, identificó cómo nosotros los seres humanos tomamos decisiones. Si nosotros fuésemos racionales, como indican las ciencias sociales, la economía en particular, que es mi primera carrera, nosotros al emprender, por ejemplo, tendríamos un límite para invertir. Es decir, bueno, yo racionalmente voy a invertir esto para esperar que tener este retorno. Si no tengo este retorno, yo me salgo de esta inversión porque ya llegué a este límite. Eso es lo que haríamos racionalmente. Entonces, si funcionásemos de esa manera, imagínense que nosotros fuésemos especies de robots que calculásemos todo lo que hacemos en función del beneficio que obtenemos de cada una de esas cosas. Okay. Sin embargo, como no somos robots, como somos seres humanos, tomamos decisiones desde otra lógica totalmente distinta, donde entran nuestros sentimientos, donde entran los conocimientos que tenemos, el entorno en el que estamos. Y uno de esos elementos que se conocen como sesgos cognitivos afecta mucho al emprendimiento. Y es un sesgo que se conoce como el optimismo excesivo. ¿Qué pasa el optimismo excesivo? Cuando yo emprendo, y esto lo comento desde este marco de conocimiento que les refería hace un rato, pero también porque lo he visto y lo he vivido, no solamente lo he visto, lo he vivido. Eh, la gente se enamora de sus proyectos, se enamora de sus ideas y cree que porque tiene un proyecto, tiene una idea, tiene un plan de negocio, todo le va a salir bien. Además de eso, busca posts en Instagram que dice, tú eres el líder, este tipo de mensajes que está bien, son bastante motivadores, pero que al final del día no están como que muy bien fundamentados. Entonces, estas lógicas, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a ir jalando una carreta que al final del día no va a llegar a ninguna parte. Cuando nosotros comenzamos a tener indicios, y por eso es importantísimo que lo iba a comentar un poco más adelante, pero bueno, podemos adelantarlo, por eso es importantísimo medir lo que nosotros estamos haciendo. Cuando uno emprende, uno tiene que medir, uno tiene que tener metas que puedas ir midiendo para saber si estás teniendo éxito o no estás teniendo éxito. Estás alcanzando el mercado que tienes que alcanzar para que esto sea un modelo sostenible, estás teniendo las ventas que tienes que tener o que te propusiste tener para que esto sea un modelo sostenible, para que tu inversión sea rentable. En caso de que tengas, y esto, si alguno de los que está conectado ha tenido acceso a fondos externos, a un capital externo, a un financista, sabe que fondos de financistas, al menos desde el punto de vista formal, están casados con metas. Los financistas dan y dan especies de, ahorita no recuerdo el término teórico de esto, cada remesa que te da el financista está atada a el cumplimiento de una meta, el cumplimiento de una meta en alcance, el cumplimiento de una meta en ventas. Entonces, nosotros también desde la lógica individual, desde nuestra lógica, si no contamos con un financiamiento externo, también tenemos que medirnos para tratar de evitar cometer estos errores en las tomas de decisión. Nosotros podríamos estar enganchados en un negocio que no tiene mercado, que no es un negocio para Venezuela, porque en Venezuela no existe, qué sé yo, conectividad y mi negocio depende de la conectividad y la conectividad en Venezuela es terrible. Pero yo creo en esa idea y voy a seguir adelante porque lo voy a lograr. O tenemos un negocio en el cual está regulado los precios de nuestras mercancías y es imposible que yo tenga márgenes acá, pero yo sé que lo voy a lograr porque todas las mañanas me levanto y veo un post en Instagram que me dice, tú eres el elegido. Cosas como esas. Eso solamente lo podemos evitar si nosotros nos planteamos objetivos claros y nos vamos midiendo a lo largo de este proceso de experimentación. Cuando yo les hablo de validar, va de eso, va de efectivamente validar si lo que yo quiero hacer tiene algún sentido, porque si no, señores, y acá sin ánimo de ser rudo con esto, es preferible que tomemos nuestros recursos y nos dediquemos a hacer otra cosa con esos recursos, porque los estamos malgastando. Entonces eso es muy importante, tenerlo en cuenta, tener en cuenta cómo estamos tomando las decisiones que estamos tomando
por qué las estamos tomando y hacia dónde nos vayan a llevar esas decisiones e ir midiendo ese camino. Ponernos metas en el corto, en el mediano, en el largo plazo que nos permitan saber si estamos logrando los resultados y en caso contrario, salirnos de ese negocio, pivotear, cambiar la línea, etcétera, etcétera. Hay muchas alternativas que podemos tomar allí. Eso es un poco para responderte, Mafe, y bueno, para tocar ese punto que me parece importante, porque lo he visto muchísimo, mucha gente enamorada de proyectos que al final del día no van para ninguna parte. Ellos lo saben, pero siguen insistiendo y siguen malgastando recursos que tal vez seguramente podrían usar de una manera mucho más eficiente en otra cosa. Gracias. A ver, bueno, continuando por acá y ahora al final podemos seguir tocando estos temas. Bueno, como les decía, validar la idea es importante, es importantísimo y sobre todo en estos entornos que son tan complejos. Nosotros estamos en entornos que cada día son más complejos, en los cuales hay mucha menos información y ese proceso de validación es lo que efectivamente nos permite ir recogiendo datos, recogiendo información que nos permite validar que lo que estamos haciendo tiene sentido para alguien. Tiene sentido, ¿por qué? Porque transforma la vida de alguien y esa persona, entendiendo eso, entendiendo que satisface una necesidad a través de ese producto o servicio, lo va a comprar y va a pagar el precio por ese producto, por ese servicio, que al final del día es lo que deberíamos esperar como emprendedores y como empresarios que suceda. Te pediría, Mafe, que me pases a la otra lámina, por favor. Ajá. Bien. Entonces, fíjense, ¿por dónde comenzamos? Bueno, comenzamos, como les decía anteriormente, por validar esa idea. Pero una vez que hemos validado la idea, esa transición de ser emprendedor, esa transición de convertirme de emprendedor a empresario, implica que tengamos que tener, tal vez desde el inicio, y esto también creo que es un punto muy importante por la experiencia que he tenido, tener una lógica desde la estrategia, tener una lógica desde visualizar o tener una visión de cuál es la organización que yo quiero tener. Y acá quería comentarles un poco sobre este enfoque que a mí me parece muy interesante, se llama Comenzar desde el final, un enfoque de un escritor y consultor norteamericano de emprendedores, se llama Dave Lavinsky. Él escribe un libro que se llama Start at the End, pueden buscarlo en Amazon si tienen la posibilidad de leerlo en Kindle o de traerlo. Y él propone lo siguiente, básicamente imagínate cómo va a ser tu negocio el día que decidas venderlo. ¿Cómo quieres vender ese negocio? ¿Cuánto quieres que cuesten las acciones de ese negocio? ¿Qué capacidades quieres haber tú construido o desarrollado dentro de ese negocio? ¿Qué mercado quieres haber abarcado? ¿Qué productos quieres haber ofrecido? Y partiendo de ese punto, en el futuro, comenzar un proceso tal vez de deconstrucción hacia atrás para entonces empezar desde hoy a construir todas esas capacidades, todo ese mercado y toda esa lógica que te lleve en el largo plazo a tener un negocio que se parezca a esa visión que te has, que te has creado, que te has imaginado. Pásame la otra lámina, por favor, Mafe. Ajá. Entonces, bueno, como les decía, fíjense, tomar en cuenta esa visión a largo plazo. Y esto se los comento desde y que desde la experiencia de lo que he visto. La transición del emprendimiento a la empresarialidad generalmente es muy precaria porque es un proceso muy atropellado y al final terminamos teniendo organizaciones pequeñas, medianas, que
escuchan a mí? Voy a escribir igual en el chat porque sí, se cortó. Se cortó. Bueno, mientras regresa Alejandro, se oye pero bajo. Alejandro. No, yo no lo escucho. Aquí pareciera que está conectado, pero no lo escucho. Bueno, mientras llega Alejandro, ajá, me escuchas bien. Mientras llega Alejandro, un poco, bueno, estando expuesta también y siendo parte de varios tipos de emprendimientos, hablaba con algunos profesores también de la universidad, yo doy clases en la Universidad Metropolitana, en las defensas de tesis, y conversábamos sobre cómo la tecnología ya no necesariamente es una propuesta de valor dentro de los emprendimientos, sino es que es un mandatorio. O sea, para todo este tema de pasar de una propuesta de valor que pueda ser entregada a un grupo de interés, a un target, y cómo de verdad puede ser escalable, ya pasa impepinablemente por la tecnología. Y no, o sea, no tenemos que todos ser expertos en todas las materias y en tecnología para emprender, pero sí es importante tener un entendimiento, así sea mínimo, del entorno de la tecnología, qué requiere, cómo funciona, y por esa misma razón, bueno, por esa misma razón, ya no saber de tecnología se considera como el nuevo analfabetismo, el analfabetismo tecnológico, el analfabetismo de hoy en día. Se dice que es no saber echar código, no saber programar. Entonces, como todos los emprendimientos ya forman parte de su ADN, estar ligado a la tecnología y entregar una propuesta de valor a través de un montón de canales digitales, bueno, ya es momento en el que no diga, bueno, yo le tengo miedo a saber de programación, esto no me interesa, no es lo mío. Si quiere proyectarse con un emprendimiento escalable, ese es uno de los retos bueno, que tiene que enfrentar y una barrera que vencer. No estamos todos, así que Ale, ¿estás? Soy yo, Bafe, que Ajá, me acabo de volver. ajá, O sea que mírale. me van a disculpar, pero hubo un apagón y me quedé sin luz como por 2 minutos y quedé así como que en pánico. Pero ya volvió la luz. Mira, yo voy a No se cerrar preocupe. un poquito la idea que les estaba Sí, 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 contando. tranquila. Que bueno, que hace poco en la Universidad Metropolitana, donde puedo ser jurado de varios tipos de tesis, llegamos a una discusión, varios profesores, como sobre todos los emprendimientos que de verdad son escalables y que son promisorios y tienen un largo plazo que realmente desde el día de hoy tú puedas decir, bueno, esto tiene futuro. Todos pasan por la tecnología, Ujú. tienen un eje transversal que es la tecnología. Y cómo eso entonces Sí. nos obliga también a los que estén interesados en emprender y emprender desde el punto de vista académico, con la definición académica que nos compartiste, quitarse el miedo a la tecnología. Si bien no tenemos que ser expertos en todo, cualquier emprendimiento que quiera pasar
bueno, que sea muy ambicioso, tiene que pasar por ahí y que bueno, que aprender a programar es parte de eso, no necesariamente aprender a programar para tú ponerte a, como se dice coloquialmente, echar código, sino para entender cuáles son no solamente los recursos, que realmente se puede, qué metas te puedes trazar dentro de ese roadmap que tú mismo estás planteando que debemos trazar a largo plazo. Bueno, ¿cuál es el roadmap? ¿Cuál es el MVP como que tú lo comentaste y no sé si todos los participantes saben, pero el MVP no es el most valuable player, ¿no? Es el mínimo producto viable, mínimo viable product. Una vez me lo preguntaron, si el MVP era el most Era el valuable most valued player, player. ajá, sino es el minimum viable product. Y pasar por el mínimo viable product hay que tener un entendimiento mínimo. No todos estamos hechos para dedicarnos a la programación toda la vida, pero bueno, por eso también Ujú. nosotros nos gusta asociarnos y aliarnos con gente como tú, porque sí creemos que el emprendimiento a la escala que necesitan las humanidades y las economías para avanzar, tienen la tecnología a la mano y nosotros somos una herramienta para apoyarlos en eso. Ahora, te dejo a ti, déjame volver a abrir la E presentación. independientemente, Mafe, sí, sí, no, tranquilo. E independientemente, Mafe, de que el proyecto o que el emprendimiento sea tecnológico, si no es tecnológico, también debería pensarse en cómo incluir la tecnología en ese proyecto. Saliendo un poco del tema, pero bueno, saliendo, pero hablando de lo mismo, fíjense que hay algo interesante. Yo les comentaba hace un rato sobre la competencia emprendedora. La competencia emprendedora, y vuelvo a la definición, son los conocimientos, herramientas y valores que tiene el emprendedor. Pero cuando nosotros revisamos esa competencia, esos rasgos, nos damos cuenta que también son los rasgos, o también como se les conoce ahora como las competencias del siglo XXI, que son las competencias que se dice tenemos que tener todos o que tenemos que contar con alguna de estas competencias para poder tener algún tipo de oportunidad en los mercados laborales del futuro. Entonces, no solamente el tema del emprendimiento, sino también el tema de la empleabilidad pasa por acá. ¿Por qué? Bueno, porque nos estamos enfrentando a un mercado laboral que no conocemos, un mercado laboral donde hay carreras que ya, primero hay carreras que existen hoy en día que van a dejar de existir, hay carreras que no conocemos, que van a empezar a existir en el futuro. Eh, Hablamos del rol de la tecnología dentro de los espacios laborales, cómo la tecnología va a terminar también desplazándonos de ciertas áreas. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros desde nuestros recursos? Bueno, nos queda todavía la posibilidad de poder liderar, de poder trabajar en equipo, de ser resilientes, de tomar decisiones, que, como les decía hace un rato, forman parte de esos rasgos que debe tener un emprendedor, pero que también deberíamos tener todos los que aspiramos de una u otra manera a tener un espacio en el mercado laboral del futuro. Y conocer de tecnología, dentro de eso, de ese rasgo, dentro de esas competencias, es fundamental. No necesariamente ser programador o saber echar código, pero hay que tener algún tipo de acercamiento a la tecnología y el conocimiento de la tecnología para poder abordar y poder tener oportunidades laborales en el futuro. Eso es importantísimo, se está hablando muchísimo de eso en los ámbitos profesionales de los últimos 3 4 años para acá. Existen debates muy interesantes al respecto. Y por eso, y muy casado con lo que decías, es importantísimo que cuando estemos pensando en emprendimiento también pensemos en cómo la tecnología puede incorporarse en ese emprendimiento. Les pongo un ejemplo y volvemos, y me van a perdonar si hay alguna persona acá que sea repostera y que haga tortas y que tome este ejemplo de manera tan seguidamente. Pero si yo voy a hacer tortas, voy a vender tortas, tal vez pensar en cómo puedo hacer esto a través de una aplicación tecnológica o metiéndole algún tipo de tecnología al negocio sería interesante, porque ahí habría un factor de diferenciación
que valga la redundancia, me hace distinto a el vecino que también tal vez haga tortas o a la señora de la esquina, etcétera. Entonces allí es eso, ¿no? Es ver cómo nosotros podemos ir incorporando cosas, incorporando conocimientos y formándonos para poder llevar adelante ideas que efectivamente terminen transformando la vida de las personas, que es al final del día de lo que trata el emprendimiento. Bueno, entonces fíjense, retomando aquí donde estaba antes de que se me fuese la luz, les comentaba un poco de ese paso del emprendimiento a la empresarialidad y de esa recomendación que nos da Dale Levinsky en ese libro que se llama Start at the End. Y bueno, les decía, él nos invita a que nos imaginemos ese negocio, o nos imaginemos nuestro negocio el día que querramos vendérselo a un tercero, el día que querramos salir de ese negocio y dedicarnos a, no sé, a pasar nuestras vacaciones en algún lugar paradisíaco del mundo. Y partiendo de esa visión, pensar en qué tenemos que construir, qué capacidades tenemos que desarrollar, qué mercados tenemos que abordar, qué niveles de venta tenemos que tener para poder llegar a ese ideal. Y él habla al menos de planificar y de tener objetivos en esas 4 áreas que están allí, en las finanzas de la organización. Tener metas financieras, saber cuánto queremos obtener de ganancia o de revenue en determinados momentos del tiempo, desarrollar capacidades organizativas y tener digamos, trabajar metodológicamente para poder desarrollar esas capacidades. Cuando hablamos de capacidades organizativas, podemos hablar desde un sistema que instalamos en nuestra organización hasta el desarrollo de un departamento determinado, del departamento de marketing, por ejemplo. Tener metas y planes para llevar adelante las ventas, tener procesos, documentar las cosas que estamos haciendo. Y les decía un poco que ¿por qué tal vez hacer énfasis en este punto en particular? Que ese paso generalmente entre el emprendimiento y la empresarialidad termina siendo muy atropellado y perdemos esa visión estratégica, perdemos ese faro y empezamos a llevar adelante o a operar un negocio y nos vamos dando cuenta en el camino de que nos hacen falta estas cosas, nos hacen falta procesos, nos hacen falta capacidades, nos hace falta tener metas, no sabemos cuánto vendemos, no sabemos si estamos teniendo, incluso hay organizaciones, y yo he trabajado con organizaciones en las cuales no saben si generan o no generan ganancias, por ejemplo. Los tipos saben que venden, pero ellos no saben si tienen un retorno o si pierden plata, porque no miden. Entonces eso también pasa. Entonces es importante que en ese momento en el cual estamos empezando, comencemos también a pensar en estas cosas, que es al final del día lo que hace que una empresa pueda ser sostenible en el tiempo. Tener planificación y tener metas que nos permitan ir o saber por dónde vamos, nos permitan también, como les decía hace un rato, salir de esa trampa del optimismo excesivo y saber que si no nos está yendo bien, cuánto tiempo nos vamos a dar para ver si la cosa se mejora o la cosa mejora. Y si no es así, salir de ese negocio, cambiar el negocio, cambiar de productos, etc. Ese es un enfoque muy, muy interesante que también les invitaría a que busquen a ese autor y si es posible que consigan el libro, lo lean, es sumamente interesante. Ajá. Continuamos acá, Mafe, por favor, la siguiente lámina. Bueno, ya para ir cerrando y para abrir el micrófono y conversar un poco sobre estos temas, algunos consejos, y cuando pongo consejos allí entre interrogación, es básicamente comentarles un poco de estos puntos desde mi experiencia. Yo creo que la experiencia del emprendimiento es una experiencia muy particular. No podemos tener, o creo que es muy difícil que haya lecciones aprendidas para el emprendimiento por la naturaleza de este tipo de fenómenos que son, como les decía, muy particulares, que tienen sus características muy bien definidas dependiendo del tipo de negocio, de la experiencia de cada una de las personas que los emprende, etc. Entonces son como datos generales desde lo que yo he visto. Y bueno, fíjense, en principio, planificar y gestionar proyectos, eso es fundamental para poder construir esas capacidades internas y externas que les comentaba en la lámina anterior.
Si yo, por ejemplo, quiero desarrollar un departamento de mercadeo dentro de mi organización, dentro de mi pequeña empresa que estoy creando, eso atiende a una lógica de proyecto en la cual yo tengo que tener unos objetivos claros, tengo que saber qué recursos necesito para alcanzar ese objetivo, cuáles son los pasos que voy a dar, e incluso si voy a lanzar un producto al mercado, eso también atiende a un proyecto. ¿Cómo voy a crear ese producto? ¿Qué características o ese servicio? ¿Qué características va a tener? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿En cuánto tiempo voy a salir al mercado? ¿Cuánto me va a costar eso? Entonces, tener una lógica de proyectos, de planificación, de gestión de proyectos para abordar esos problemas que vamos a estar afrontando diariamente es importante. Tanto proyectos desde el ámbito predictivo, es decir, cosas que son tal vez mucho menos o son o atienden a los problemas complicados. El ejemplo del departamento de marketing es un ejemplo de un proyecto que podría ser predictivo. Predictivo es planificar, ejecutar y luego ver qué pasa. ¿Por qué? Porque ya mucha gente ha montado departamentos de marketing y seguramente vamos a encontrar muchísima literatura al respecto que nos pueda ayudar. Hasta enfoques ágiles como el de lanzar un producto al mercado, en el cual no conocemos el mercado y ahí podemos ir a la lógica que veamos en la lámina, en una de las láminas anteriores, de probar y ir recogiendo información de esa prueba e ir mejorando a través de esa prueba. El segundo punto es ser estratégicos, lo que les decía también un poco en la lámina anterior, tener clara cuál es la visión de negocio, poder medir. Y cuando les digo ser estratégico, fíjense que cuando hablamos de gestión estratégica, muchas personas piensan que es hacer una visión y una misión y ahí se queda, y unos valores y pintarlos en una pared de la oficina, pero tenemos que ir un paso más allá y irnos a un plan estratégico, tener objetivos estratégicos que podamos medir y que nos permitan ver o nos permitan entender si efectivamente nos estamos acercando a esa visión de negocio que nos hemos planteado. Eso es fundamental para poder saber en dónde estamos, básicamente, para poder saber si efectivamente lo que estamos invirtiendo en recursos nos está llevando hacia donde queremos ir. El segundo punto, que también se los comentaba hace un rato, no enamorarnos del plan ni de la idea. Eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos un plan, pensamos que porque tenemos un plan no puede pasar nada que afecte ese plan. A pesar de que hemos vivido innumerables veces eventos que han impactado nuestros planes, de una u otra manera siempre volvemos a pensar en que contar con un plan nos lleva como una especie de espacio de seguridad que nos termina haciendo ciegos a los posibles o potenciales riesgos que pueden estar afectándonos en el camino. Entonces es importantísimo no enamorarnos del plan, ser flexibles, adaptarnos en la medida en que vamos consiguiendo escollos en ese camino. Creo que para hablar del COVID, seguramente todos los que estamos conectados acá en febrero teníamos unos planes para el año 2020 que se vieron trastocados a partir de marzo y tuvimos que adaptarnos. Entonces eso es un poco el mensaje acá. Adaptarse, ser flexible. Es importante tener un plan, pero esos planes tienen que ser flexibles, no pueden estar escritos en piedra. Y tampoco enamorarnos de las ideas. Es importante saber cuando una idea no es exitosa, saber, y eso lo sabemos midiendo, saber que no, o ponernos límites en cuanto a hasta cuándo vamos a llevar o hasta cuándo vamos a probar con esa idea para luego pasar a otra cosa. Fíjense que acá yo les hablaba hace un rato de los sesgos y aquí seguramente muchos nos vamos a ver identificados. Hay otro sesgo que también afecta nuestras decisiones en este sentido que se llama el sesgo del costo hundido. Y bueno, les pongo un ejemplo sencillo y bastante común. Tenemos una pareja con la cual no nos va muy bien, tenemos mucho tiempo con esa pareja, hemos invertido mucho tiempo, sentimientos, esfuerzo, dinero, etcétera. La relación es pésima, pero nosotros pensamos que esa persona va a cambiar y seguimos dándole larga a una relación o a una situación que no va a cambiar realmente. Y allí seguimos perdiendo tiempo y recursos. Es exactamente lo mismo que nos pasa con proyectos de los que nos enamoramos. Nos enamoramos de la idea, invertimos, pensamos retrospectivamente en todo lo que hemos invertido en hacer crecer esa idea, pero la idea no crece y se nos puede ir la vida, se nos pueden ir años, se nos pueden ir todos nuestros recursos por no darnos eh, cuenta a tiempo y poder renunciar y dedicarnos a otra cosa. Renunciar está bien, no,
sea, perder está bien, fracasar está bien. No, a ver, creo que que son elementos subestimados en nuestra cultura. No todo el tiempo podemos ganar. Si ustedes revisan las biografías de los grandes emprendedores que son la referencia mundial, se van a dar cuenta que el camino que ellos recorrieron es mucho más tortuoso de lo que nosotros nos lo imaginamos. Y además de eso, algo mucho más importante. Cuando nosotros vemos a los creadores de Google y vemos Google, podemos estar seguros que detrás de Google hay 500.000 ideas igualitas que no llegaron. Y esas personas fracasaron. Y seguramente hoy en día están haciendo otras cosas. Entonces, el poderse dar el permiso de que si mi idea no tiene resultado, cierro ese proyecto y me dedico a otra cosa. No tenemos por qué estar remándola o remando un proyecto que no tiene ningún tipo de sentido, malgastando nuestros recursos. El otro punto importante es tener equipos o tener en sus equipos a la mejor gente posible. Esto también es importante, yo creo que, de hecho, creo que es fundamental. Yo les comentaba hace un rato sobre la competencia emprendedora, una cosa que no les dije en ese momento y la guardé para esta lámina. No necesariamente tenemos que tener los 20 rasgos emprendedores. Hay unos rasgos que sí son necesarios que contemos con ellos para ser exitosos como emprendedores, pero los otros rasgos podemos buscarlos en miembros de nuestro equipo y podemos complementarnos con estas personas. Entonces, es importante que nos rodeemos de las mejores personas de las que podamos rodearnos, porque al final del día son ellos los que nos permiten hacer crecer el negocio, son aquellas ideas contrapuestas a las nuestras las que nos permiten ver el mundo de una manera distinta, sumar valor a lo que ya estamos creando. Es importante tener esa mirada de otras personas que al final del día terminen aportándole valor a lo que estoy haciendo. Y el último punto que tengo ahí es aprovechar los buenos tiempos para generar más valor. Aprovechar esos momentos en que el negocio está bien, en que estoy obteniendo ingresos, para cambiar. Y aquí quisiera tomar un poco lo que decías antes, Mafe, sobre los negocios de oportunidad. Y les voy a contar un poco sobre mi experiencia, o sobre la experiencia de mi negocio, porque es tal cual lo que comentaba Mafe hace un rato. Fíjense, yo tuve una empresa consultora, hace ya, a ver, estamos en 2020, hace unos 11, 12 años más o menos. Sí, 2008, por ahí. Esta fue una empresa que nace de una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? La oportunidad era la Ley de Ciencia, Tecnología, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, o LOCTI, como se conoce por sus siglas. ¿Qué era la LOCTI? La LOCTI era una ley que obligaba a las empresas a aportar a un fondo una cantidad de dinero para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Venezuela. Sin embargo, hubo un momento, sí, hubo un espacio de tiempo en el cual la ley le daba también la posibilidad a las empresas de invertir en sus propios proyectos y no darle el dinero al Estado. Entonces muchas empresas preferían invertir en sus proyectos dentro de la organización antes de hacer el aporte. Y ahí surgió un mercado porque las empresas no tenían a las personas que les hicieran esos proyectos y que las asesoraran, ni que las asesoraran en hacer los proyectos, ni en la presentación de esos proyectos ante el ente gubernamental. Y en ese momento, quien era mi socio y yo, empezamos a hacer ese trabajo. Empezamos a trabajar, yo recuerdo que esto, bueno, si ustedes van a emprender o están emprendiendo, seguramente han pasado por la situación de que son toda la organización, desde el señor que va al banco, ¿cómo se llama esto? Desde el mensajero hasta el que se sienta a hacer el trabajo, hasta el que se sienta con el cliente. Entonces nosotros éramos personas que hacíamos todo. La organización fue creciendo porque era un mercado que realmente había una necesidad allí. Nosotros empezamos a tener muchos clientes. Tuvimos la posibilidad de tener una oficina acá en Castellana. Tuvimos contratos interesantes en términos de dinero. Pero nosotros terminamos, y por eso ese último mensaje que está ahí, nosotros terminamos pensando que eso iba a durar toda la vida. Y eso es iba un poco asociado al tema de los bodegones, al tema de los food trucks, que tal vez tengan esas mismas características, que son negocios que atienden como una especie de ola, como una especie de moda. Todo el mundo empiezan a crecer como hongos
bodegones, ventas de cocada, los food trucks, etc. Ujú. Nosotros tuvimos un momento en el que la empresa estaba muy bien financieramente. En ese momento nosotros pensamos que el negocio iba a seguir estando bien, que iba a seguir siendo negocio. Y en el año 2000, si mal no recuerdo, en el año 2011 o 2012, cambian la ley. Y la ley se convierte en una obligación para las organizaciones, o el aporte se termina convirtiendo en un aporte para las organizaciones y desaparece la posibilidad de hacer proyectos. Y desaparece mi negocio, prácticamente. Claro, cuando desaparece el negocio ya es muy tarde, tal vez, para poder reinventarte porque tienes una situación encima, tienes que pagar una nómina, tienes que pagar un alquiler, tenía muchas obligaciones que en ese momento ya no me permitían sentarme a pensar en qué otras cosas hacer para rentabilizar o qué otras líneas de negocio abrir, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente el mensaje acá es ese, no dormirnos en los laureles. Si nosotros tenemos la capacidad, si hemos colocado un producto en el mercado y ese producto le va bien, o un servicio en el mercado y ese servicio le va bien, y tenemos la capacidad de comenzar a pensar en qué otras cosas hacer para tener más mercado o para abordar otros mercados, háganlo. No se queden con un solo producto, con un solo servicio, o con dos productos o con dos servicios. Traten de diversificar sus carteras lo más posible para poder diversificar el riesgo y aprovechar las oportunidades. Entonces es un poco un mensaje desde lo que fue mi experiencia en ese negocio que les he comentado. Y bueno, ya para cerrar, un último mensaje que les quería dejar acá. La última lámina, Mafe, porfa, Sí. que es esa que está allí, y que es un mensaje de Jeff Sutherland. Jeff Sutherland, para quienes han escuchado hablar de las metodologías ágiles y de Scrum en particular. Jeff Sutherland es el inventor de Scrum. Y un libro muy interesante, él dice eso que está allí. Un negocio que no genera ingresos simplemente no es un negocio. Entonces eso también es importante tenerlo claro. ¿En función de qué? En función de, bueno, de todo lo que hemos conversado. Si nosotros llevamos adelante una iniciativa, esa iniciativa no está generando frutos, no está generando rentabilidad, no estamos vendiendo, entonces tenemos que revisarnos, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo allí, en qué manera mejorar esa situación, en qué manera cambiamos la línea de negocio, cambiamos el producto, le agregamos valor, le quitamos valor, entendemos cuál es exactamente la necesidad y la expectativa del cliente para terminar ofreciéndole algo que le haga sentido y que al final del día termine adquiriendo y utilizando. Johan, es registrar tu organización, no registrar tu empresa para ser una figura legal, tener tu registro, tener tu registro fiscal y bueno, poder estar dentro del marco legal. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la realidad de esto, nos damos cuenta y esto, fíjense, cuando yo les comentaba en la primera lámina que dentro de la complejidad del emprendimiento entra el Estado, por ser el emprendimiento un motor de crecimiento y desarrollo económico, el Estado debería tener políticas que incentiven el emprendimiento. Y bueno, por eso también iba un poco el tema de la definición de emprendedor. Entonces, bueno, el Estado que efectivamente debe incentivar o qué clase de actividades debe incentivar. En Venezuela, lamentablemente, y bueno, es parte de lo que estamos experimentando, no existe un marco, no existe un entorno favorable a la creación de empresas, o a la creación de empresas privadas, bueno, porque seguramente todos los que estamos acá sabemos. Yo, si mal no recuerdo, para esa última vez que revisé ese informe, el constituir un negocio en Venezuela era un asunto que llevaba alrededor de 177 días calendario. Yo no sé si ese número ha subido, seguramente sí. Y fíjense lo que es el contraste. El país que estaba en el otro extremo de esa lista era Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda uno puede constituir una empresa en un día, y lo hace a través de Internet. Entonces, bueno, en efecto, el marco legal existe y el paso es ese, el paso es registrar una empresa, estar dentro del marco legal, tener un registro fiscal, pero te vas a enfrentar a la burocracia local, te vas a enfrentar a muchos escollos en ese camino.
Y fíjense que esta respuesta me sirve para otra cosa, para atarla con otra cosa. Dentro de las preguntas que nos tenemos que hacer cuando decidimos emprender están esas, ¿no? Bueno, yo me quiero enfrentar efectivamente a esto. Yo, no solamente el hecho de, bueno, yo estoy dispuesto a vivir un mes sin salario y sin tener ingresos, sino también a todo lo que yo me tengo que enfrentar. Ojo, no quiero desanimarlos ni incentivarlos en su ambición emprendedora, pero sí quisiera que se fuesen lo más claros posibles sobre lo que se están enfrentando, ¿no? Porque no es algo sencillo. Emprender no es un juego de carritos, como decimos por acá. Nos enfrentamos a hechos como eso. Nos enfrentamos, por ejemplo, en Venezuela a un Estado que es contrario a la iniciativa privada y que tiene incentivos contrarios a la iniciativa privada, por ejemplo, y pone trabas para que estas iniciativas florezcan. Nos enfrentamos a un sistema financiero que no tiene dentro de sus carteras, bueno, y obviamente por las particularidades del emprendimiento y del riesgo, no hay espacios de financiamiento formal desde la banca para emprendimientos, y aquellas carteras que se han creado históricamente son de muy difícil acceso. Nos vamos a enfrentar a eso, nos vamos a enfrentar a manejar una plantilla de personal, nos vamos a enfrentar a tener costos fijos todos los meses. Entonces es algo bastante complejo, como les decía inicialmente. Pero bueno, ese es el comentario que puedo hacerles sobre ese marco. El paso sería ese. Regularizar nuestra situación empresarial, pero nos vamos a enfrentar a esa situación que les comentaba. Y atado a eso, aunado a eso, Johan hace esta pregunta que creo que puede ser espinosa también, pero Johan dice, ¿es malo no tener legalizado un negocio? Bueno, desde el punto legal, sí es malo. Pero bueno, al final, digamos, lo que te hace es estar en la informalidad, básicamente, ¿no? Y efectivamente podrías tener algún tipo de consecuencia legal por evadir impuestos, etcétera, etcétera. Incluso para escalar el negocio. Yo particularmente creo que... Sí, exacto, y para muchas cosas, para contratar, para tener un espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las puertas que se terminan cerrando. Yo lo que diría es que hagan todo el esfuerzo por legalizar la situación de su organización, de su pequeña empresa, tomando en cuenta lo que les comentaba anteriormente, todas las barreras que hay que enfrentar. Entonces, fíjense, ahí también hay un gran costo de oportunidad allí, porque un registro y lo que hay que pagar por un registro son recursos que tengo que desviar de mi emprendimiento, por ejemplo. Entonces tengo que pagar al abogado, tengo que pagar unos aranceles, tengo que pagar una cantidad de cargas que al final del día desvío de mi proyecto. Entonces allí hay un trade-off interesante. Pero bueno, como consejo y para no ir en contra del marco legal, nos guste o no, lo ideal sería registrar y bueno, estar en regla para llamarlo de alguna manera. Claro. Y sabes que aquí, bueno, voy a compartir una pequeña experiencia. Además de trabajar en 4Geeks, yo tengo una iniciativa, que todavía no sé si llamar emprendimiento, que va, bueno, también atada a la tecnología. Va atada a la tecnología. Y yo quería inscribir esta iniciativa en una bolsa de premios que va a dar una fundación que está, no recuerdo el nombre, está basada en Argentina y Brasil principalmente. Entonces tenías 3 opciones. Tenías pitch, que es dar como vender la idea del negocio y porque es una propuesta de valor rentable y relevante también para un público. Luego estaba launch, que era lanzar el emprendimiento, y luego estaba accelerate, que bueno, ya era un negocio que estaba andando y necesitaba dinero para escalar. Entonces, cuando yo me meto, de hecho está hasta el 16 de agosto la oportunidad de participar allí, yo les puedo dejar el link.
me conseguí con que para poder clasificar a cada una de las etapas, tu empresa debe tener un tiempo límite de existencia en el mercado. Entonces, si yo quería participar en Pitch, mi empresa tiene que tener máximo 6 meses de existencia. Yo, pero ya va, pero es que en Venezuela 6 meses de existencia y en este año es como complicado. Ya mi empresa tiene legalmente, porque cuando yo empecé por todo el tema legal, porque sabía que tomaba mucho tiempo también y recursos, ya ha pasado año y medio. Entonces ya yo no califico para poder recibir, participar por estos premios, bueno, que van desde $5,000 hasta $100,000 para ponerlo en el negocio. Entonces, pero fíjense que un requerimiento para incluso participar en esta bolsa de premios para emprendedores, era estar legal, o sea, estar establecido legalmente. Mira, por aquí nos pregunta Gladys sobre la autoevaluación, sobre las competencias de un emprendedor. Tú mencionaste sobre Clariandis, que tiene como una lista. Cierto, yo les había comentado al respecto. Entonces, Gladys quiere saber si hay un test o algo que pueda ser accesible para nosotros. Fíjense, actualmente en el momento todavía no está a disposición del público en general. Es un instrumento que se está validando en estos momentos, un instrumento que está siendo desarrollado en el IESA y que va orientado a lo que les decía al final. Y fíjense, tal vez la potencialidad que tiene es el tener un instrumento que pueda medir no solamente al emprendedor, porque de repente es el emprendedor el que quiere saber cuáles son las competencias para, en principio, tomar decisiones en hacia dónde en dónde invertir para fortalecer esa competencia emprendedora, por ejemplo. Y eso te haría, como emprendedor, ahorrar recursos. También para otras organizaciones que trabajan con emprendimientos, para poder hacer una selección mucho más sencilla de quiénes son las personas que al final del día pueden estar aprovechando programas de aceleración, de incubación, etc. No está disponible, como les decía, aún, pero bueno, tienen mis contactos por allí. Yo les puedo comentar en algún momento en que haya la posibilidad de formar parte del experimento para poderse medir. Este es un instrumento particular. Fíjense que yo hace cosa de, 5 años más o menos, trabajé en un proyecto, que es un proyecto de formación a través del emprendimiento, y ahí generamos un instrumento que le aplicamos a las personas que participaron en ese programa. Entonces, no solamente está les comento esto porque no solamente está este instrumento en particular, sino que pueden crearse otros en función de lo que se quiera medir, en función de cuáles son las competencias que se quieran medir. Entonces, bueno, yo podría estarles informando en qué momento este instrumento puede estar disponible para la venta. Yo creo que va a ser vendido, si no me equivoco. Y bueno, en caso de que ustedes tengan la disposición de poder acceder a él, lo hagan, pues. Y eso al final del día termina siendo una inversión para el emprendedor y para poder tener una mejor orientación hacia dónde dirigirse. Fíjense por qué se los digo. Por ejemplo, oye, yo quiero tener o quiero fortalecer mis competencias como emprendedor y parto de la nada. Entonces puedo invertir en un programa sumamente costoso de formación que al final del día no necesariamente va a profundizar en las áreas en las cuales yo soy más débil. Tal vez invertir en un instrumento que me permita a mí conocer esas áreas de debilidad inicialmente, luego me va a permitir invertir en un programa de formación que vaya más orientado o que profundice más en esas posibles áreas de mejora que tenga. Entonces es bastante interesante y es una lógica muy interesante también desde el punto de vista de la investigación, porque como les decía, pone el foco sobre el emprendedor y hasta hace muy poco teníamos el foco en el proyecto y en el plan de negocio y no pensábamos en la persona que llevaba adelante el plan de negocio. Totalmente. Y
Y bueno, para comentarle a Gladys, yo he hecho varias formaciones en el IESA y cuando uno cursa una formación de emprendimiento también a veces te pasan el instrumento como parte Ujú. de la materia, por decirlo así. Exacto. Ajá, yo no recuerdo ahorita cuáles eran todas esas competencias, pero bueno, está disponible en esas Pero, formaciones y bueno, Ale, gracias por sí. compartir que va a estar Tú estuviste disponible. en el programa Emprende, No, Master. yo hice el MBA y después cuando Clariandis entró en el IESA, que Mm. ella se cambió de la Metropolitana al IESA, hice varios programas para precisamente el sector de la Ok. moda, que es un poco, bueno, que es un poco de autoemprendimiento, cómo más bien llevarlos a un nivel de desarrollo que pueda generar empleo, que pueda ser rentable. Y dentro de ese programa estaba un módulo con Clariandis. Todo el instrumento, claro. Sí. Y por aquí también nos pregunta Víctor, ¿qué tan útiles pueden ser las criptomonedas para sortear las dificultades financieras del país? Bueno, yo creo que esto es una pregunta muy amplia, pero no sé si tienes algún tipo Sí. de feedback en función al emprendimiento. Oye, yo realmente no soy muy conocedor del mercado de las criptomonedas. Son una alternativa. Yo lo veo como una alternativa para aumentar y diversificar las formas de pago en Venezuela, sobre todo por los problemas que tenemos nosotros acá en cuanto a la capacidad de acceder a la moneda criolla, al bolívar, y bueno, al bolívar o lo que sea, o lo que queda del bolívar, por decirlo de alguna manera. Entonces, acá en Venezuela yo creo que sí se han terminado convirtiendo en una alternativa interesante. Pero, como te digo, no podría profundizar mucho en el tema porque es un tema en el cual desconozco bastante, por no decir todo. Eh, pero sí le he visto esa utilidad en particular. Cómo dentro de la crisis que hemos vivido en los últimos años con el tema monetario, cómo se han terminado convirtiendo en una alternativa, como un medio de pago. Sé que los criptoactivos y todo lo que tiene que ver con el blockchain va mucho más allá del medio de pago como tal, sé que hay mucha más profundidad en eso, pero como les decía, no soy experto en el tema, no me atrevo a opinar. Okay. Y aquí entre Janet y Johan están conversando sobre cuáles serían entonces, en resumidas cuentas, los 4 primeros pasos para ejecutar un emprendimiento. O sea, cuáles son los 4 primeros, sí, las 4 Los 4 primeras primeros etapas. pasos. A ver, piensen. Yo creo que el primer paso está la identificación de la necesidad. Yo creo que ese es el primer paso fundamental. ¿Qué es identificar la necesidad? Identificar la necesidad parte de poder entender al cliente al que me quiero dirigir. Entonces, o el entorno en el que estoy, cómo entiendo ese entorno y cómo a partir del entender ese entorno yo puedo empezar a identificar cuáles son esas necesidades que existen allí. Y esto básicamente lo podemos hacer de maneras muy sencillas, conversando con las personas, acercándonos a las personas, preguntando. Yo creo que ese puede ser un buen primer paso. Y fíjense, es un buen primer paso que se puede hacer a bajo costo. Es hacer un estudio de mercado, si lo vemos desde un punto de vista técnico. Hacer un estudio de mercado y contratar a una encuestadora o a una empresa de estudio de mercado seguramente nos va a costar mucho dinero. Sí. Nosotros podríamos acercarnos y conversar con las personas y bueno, auscultar sus necesidades, qué piensan, etcétera, etcétera, de una manera mucho más sencilla o más cercana. Ese es un primer paso. Sí, vamos a abordar el emprendimiento desde esa lógica, desde la lógica de identificar la necesidad. Luego de ese primer paso, y bueno, ahorita vamos a hablar primero de esta lógica y luego hablamos de la otra lógica. Si vamos desde esta lógica, entonces el segundo paso, luego que yo he identificado una necesidad, es entender cómo voy a darle respuesta a esa necesidad.
es el gran segundo paso. Es decir, ¿qué voy a crear? ¿Cuál va a ser la oferta de valor que yo voy a proponer para satisfacer esa necesidad? Ese podría ser el segundo paso. Bueno, ya identifiqué la necesidad, ahora quiero crear esto con estas características para satisfacer esa necesidad. ¿Cuál podría ser un tercer paso? Un tercer paso acá que yo podría recomendarles es probar, como les decía anteriormente, que esa idea o que esa creación que he parido tiene sentido. Validar esa idea y validarla antes de invertir en un producto terminado o un producto final. Entonces ahí entra cómo hacemos esa prueba, ¿no? Puede ser un producto mínimo viable, puede ser un experimento, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de probar. Eso podría ser un tercer paso. Y luego que yo valido la idea, luego que ya sé que esto es lo que voy a crear, que fíjense que bueno, depende también del tipo de producto. Tal vez si es un producto físico es mucho más sencillo validarlo. Es un producto tecnológico, un producto que se va a ir validando con el tiempo y va a ir adquiriendo características distintas. Estamos trabajando en un aplicativo, seguramente vamos a estar en un beta constante, como le llaman por allí. Entonces, bueno, luego que nosotros validamos, entonces ahí sí nos sentamos a crear un producto que seguramente nunca va a estar terminado por las características de los mercados actualmente, independientemente de sea una lógica digital o no. Solo que la lógica digital seguramente va a cambiar mucho más rápido que la lógica física. Entonces, tal vez esos son los 4 pasos que les podría indicar en este momento, desde la lógica, como les decía, de identificar una necesidad. Ahora, desde la otra lógica, que es la lógica de yo tengo una idea y quiero vender esa idea, o sea, yo sé hacer esto y esto es lo que quiero vender, y no sé todavía si eso es una necesidad de mercado o no, pero partiendo de mis inquietudes individuales y personales, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces allí, el primer paso, como ya yo sé qué es lo que quiero hacer, como ya sé cuál es el producto, el primer paso, bueno, ya lo tengo dado, ya sé qué es lo que quiero vender. El segundo paso es validar eso. El segundo paso es también irle a preguntar al mercado cosas como estas, ¿no? Hasta las pirámides, o sea, la gente se mete en pirámides, en estos esquemas piramidales y dicen ser emprendedores. Entonces hay toda una transgiversación del término que al final del día lleva a muchas personas a no querer escucharlo, a no querer aproximarse a estas lógicas, ¿no? Pasa mucho también y quienes están acá del mundo del mundo organizacional y el mundo de la tecnología en particular, es lo mismo que está pasando actualmente y de un tiempo para acá con la agilidad. Tú oyes hablar de agilidad en todas partes y la gente no sabe qué es agilidad, pero habla de agilidad. Entonces tú vas a una organización y no, queremos ser ágiles. Entonces tú les preguntas, ¿y qué es ser ágil? Ser ágil es ser rápido. Entonces no, ser ágil no es ser rápido. Queremos hacer Scrum. Ajá, pero no tenemos proyectos de tecnología, pero queremos hacer Scrum. ¿Para qué quieres hacer Scrum? Entonces pasa eso con esos términos. Uh-huh. Piense que yo tengo una anécdota que tal vez sea que caracterice el término de emprendimiento en particular, porque el término de emprendimiento es un término positivo y es un término que todo el mundo quiere tener dentro de su ADN y de sus características porque está asociado a algo positivo, a características positivas. Perdimos a Ale otra vez. Bueno, para los que siguen, que ya nos va a tocar cerrar, en el equipo de 4Geeks Academy estábamos hablando la semana pasada sobre esta conversación que íbamos a tener hoy, y algunos miembros del equipo decían, no, es que a mí la palabra emprendimiento no me gusta, no me suena, ya está sobreutilizada. Entonces, antes de empezar hoy a conversar o escuchar a Alejandro, yo le preguntaba, mira, ¿hay algún problema en que alguien del equipo de 4Geeks haga esta pregunta? Porque incluso dentro de la cultura organizacional hemos hablado de eso, nosotros mismos siendo un emprendimiento de educación. No, hay como cierta, vamos a decir, rechazo hacia la palabra emprendimiento.
Entonces, sí, bueno, hay acepciones un poco más académicas que otras, o más formales que otras sobre qué es el emprendimiento, y según las definiciones más formales y aceptadas, no todo se le puede llamar emprendimiento. Así seamos, bueno, tengamos mucha iniciativa, seamos resilientes, y es todo lo que habló Alejandro a lo largo de su presentación, que bueno, que los emprendimientos al final entregan una propuesta de valor que es escalable, y eso es importantísimo. No los quiero hacer esperar más, ya somos pocos los que quedamos aquí, que aguantamos la pela del internet y de la luz. Hay algunas personas del equipo de 4Geeks que no se pudieron conectar porque también tuvieron fallas de internet y luz. Yo les voy a dejar por acá algunas coordenadas de 4Geeks para quienes no la tienen. Y les vamos a compartir también el video y el material que, bueno, yo le voy a pedir a Alejandro nuevamente los nombres de los libros y estos para hacerles llegar a ustedes un correo. ¿Le regresaste? Vale, y regresé, tuve un problema técnico. No sé hasta dónde escucharon, no sé por dónde iba. Les estaba comentando sobre una experiencia en el reino sanitario, no sé si escucharon eso. No lo escuchamos. No lo escuchaba. Bueno, fíjense, le estaba comentando un poco que tal vez el hecho de que el término emprendimiento esté asociado a algo positivo, una característica positiva, haga que todos querramos ser emprendedores, o que todos